Eres mi rey, mi Señor. Y comiencen a buscar esas palabras para que los escuchen, esas palabras que impactan, esas palabras que emocionan a la gente, que le mueven, no solamente le mueven los ojos y le mueven la carne, esas palabras que, wow, palabras de domingo, son de esas palabras que salen, son de eso que estamos hablando, de eso que le gusta que impresionar, que se creen que lo que están hablando, están impresionando a Dios, que se cree que con lo que están diciendo están moviendo el trono de Dios y están moviendo a Dios en el trono. Son de esas personas que piensan que tienen a Dios agarrado por la costa, como digo yo, que se creen personas que creen que tienen presencia de Dios y están secos. Son esos que habla el apóstol Pablo con palabras que convencen. Para nosotros entender y conocer la oración, que es el secreto de la comunicación del hombre terrenal con el Dios celestial. La gente piensa que el orar simplemente es repetir. El orar es hablar con Dios. Es tú tener una comunicación de tú a tú con Dios. Es como le dijo al profeta, y lo repite en este verso: cierra tras ti tus puertas y en público lo que nadie sabe, Él te lo va a declarar. Lo que te está pasando con tus hijos, lo que te está pasando con tu marido, lo que te está pasando con tu esposa, lo que te está pasando con tus hijas, lo que no sabe el pastor de la iglesia, lo que no saben los copastores de la iglesia y ningún líder, que solamente, como dicen por ahí, que sabe la mano que está meneando la cuchara, es la única que está meneando la olla de la sopa. Eres tú, que nadie sabe lo que está pasando, el problema que solamente es tú y Dios, y que ese Dios que tú le estás pidiendo que obre en público. Quizás de aquí te vas a Puerto Rico, allá cogiste vacaciones y te vas para una iglesia y aparece un hombre o una mujer de Dios y te dice: así dice el Señor, he escuchado tu clamor, he visto tu lágrima, y dice el Señor que voy a romper lo que está amarrado, y que nadie lo sabe. Que simplemente a lo mejor nosotros hacemos como decimos muchos de nosotros: pastor, ore por una petición que tengo. Y el pastor no sabe nada. Y en esa oración de momento se derrama el poder de Dios. Y si Dios en su inmensa misericordia coge al pastor o coge a un líder de la iglesia y te declara lo que tienes que hacer. La oración es el medio para tú entender cuando Dios dice no o cuando Dios dice sí. Porque en la oración es el diálogo, repito, es el diálogo entre el hombre y el Dios del cielo. Es donde nosotros le preguntamos a Dios: Señor, en esta decisión, ¿estás tú o no estás? Si es una persona que se va a casar, le pregunta a Dios si es de Dios que se case.
Si es una persona que va a levantar un negocio como la panadería que la pastora va a levantar, se va a llamar Panadería Internacional Ailín Martel. Ahorita le voy a explicar lo de la panadería. Tranquilo. No los voy a dejar con la duda. En una ocasión yo le dije a mi cuñado, ahora que viene esto, lo dije en son de broma, pero el cuñado mío, él fue policía, como lo fuimos nosotros. Y se retiró de la policía y se fue a estudiar chef, cocinero, y hace un montón de comida, muy bueno. Y me acuerdo que Dios le habló a través de mí en casa y le dijo, Dios le dijo lo que tenía que hacer. Escuche bien lo que tenía que hacer. Para ese entonces el negocio estaba tomado por un dominicano. Había un negocio en el sitio donde Dios le estaba diciendo que ese sitio iba a ser para él. Oiga, la primera excusa que él le puso, Dios diciéndole cómo va a hacer las cosas, escuche bien, lo primero que él le dice al Señor y me dice a mí, me dice, ¿y de dónde? Yo no tengo chavo, y yo no sé de dónde voy a sacar chavo. Y Dios le está explicando, escuche bien, Dios le está explicando lo que tiene que hacer. 2 semanas después, el negocio lo tomó otro hispano. Mi esposa y yo le dijimos, ¿te acuerdas lo que Dios te había hablado? Que ese negocio iba a ser para ti. Y tú no lo quisiste, porque tú pusiste primero que no tenía chavo. Si Dios le está diciendo cómo va a ser, escuche bien, es que la gente se ha olvidado de eso. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Cierto o falso? Si Dios te está mandando a hacer algo, es que Dios te va a dar los medios. Es como escuchaba hoy a la hermana Yeya. Ella fue mi jefa. Nosotros le decíamos mamá. Y ella tiene un carácter demasiado fuerte. Sumamente fuerte. La hermana Yeya, hoy la conoció la hermana Ailín, que me conoció a Yeya. Por el carácter. Y un día Yeya estaba orando porque su esposo había puesto una bocina y ella era católica, apostólica, romana. Y el esposo era evangélico, cristiano, pentecostal. Y en la casa puso una bocina. Y comenzó el esposo de ella a predicar. Y cada vez que ella veía frente a la casa, veía una evangélica sacudirse en el espíritu y ella se echaba a reír. Y después que su esposo terminaba de predicar, su esposo le leía todas las noches la Biblia en Éxodo capítulo 20, donde dice, no te harás imagen y semejanza. Todos los días le leía el capítulo 20 de Éxodo. Hasta que un día ella cogió y comenzó a orar. Y escuche lo que dijo. Si verdaderamente tú existes, si verdaderamente tú eres verdaderamente Dios, y si tú has llamado a mi esposo
esposo, para esto, para hacer todos estos revoluces. Yo no quiero que nadie me venga a hablar. Yo no quiero ver un evangélico en la puerta de mi casa diciéndome que tú lo mandaste. Yo no quiero un sueño porque se me olvidan. A mí no me vengas a hablar por sueño. Invéntate algo que me provoque y que llegue al corazón mío. Y sabe una cosa, que esa misma noche la presencia de Dios cogió a ella y la puso pegada al techo. Y ella allá arriba decía: Señor, verdaderamente existe. Fue una oración derretante, pero fue una oración que tuvieron 63 años de casados, que levantaron 3 hijas, que levantó un ministerio poderoso, que duró casi 45 años. Y estoy hablando de la esposa de nuestro hermano Gille Ávila. Hoy tiene 84 años. Y ella testifica que esa fue su oración. Una oración, una palabra, dicha desde el corazón, con confianza y con una poca de fe. Eso escribí yo. Con confianza y con una poca de fe. ¿Por qué utilicé la palabra poca de fe? Porque la Biblia dice: si tuvieras fe como un grano de una mostaza, tú le dirías a esa montaña: muévete, y se movería. ¿Estamos hablando de una montaña literal o estamos hablando de algo espiritual? ¿O estamos hablando de la petición que nosotros tenemos por años dentro de nuestro corazón? ¿O estamos hablando de esa oración que Dios nos está diciendo diariamente, que Dios nos dice por años: confía, yo voy a hacer la obra? Y todavía nosotros seguimos enfermos. ¿Usted me sigue? Aquí en la ciudad de New Bedford, conocen la ciudad de New Bedford como la ciudad de los brujos. Que aquí hay brujos, aquí hay brujos, pero mire, brujo. Un brujo de eso le dijo a uno de los pastores que vino ayer. Él fue a comprar en un colmado de estos, no es un colmado, en un establecimiento que venden cosas usadas. Y uno de estos era un brujo aquí en la ciudad de New Bedford. Y el brujo comenzó a decirle a ese hombre: muéstrame tu poder. A un pentecostal: muéstrame lo que tú tienes. Vamos, si tienes poderes, muéstrame. ¿Por qué estamos viendo tantas cosas así? Una cantante muy famosa, que me voy a reservar el nombre, que no pienso invitarla aquí a esta iglesia, le pidió cierta cantidad de dinero a una pastora amiga nuestra. Y porque la iglesia era pequeña,
le dijo que no y se fue para New Jersey esa misma noche. Muy famosa la cantante. Y allá, en esa iglesia enorme, grande, hermosa, donde se oían mucho los aplausos para ella, cayó una persona endemoniada mientras ella cantaba. Y la persona endemoniada la retó. ¿Usted sabe lo que hizo esa cantante? Al primer pastor que vio en el altar le... ¿Cómo es posible que nosotros somos los hijos de Dios y los hijos de la tiniebla reten a los hijos de Dios y que los hijos de Dios se tengan que sentar? Yo le digo a Wanda, bien preparada Santo Domingo. Santo Domingo no es fácil, mi hermano. Yo fui a Guatemala y estaba luchando con un solo brujo. Escúcheme bien, con un solo brujo que días antes habían matado la esposa de un pastor. Cuando Dios me mandó a Guatemala por un mes. En Santo Domingo, estando en una administración con un compañero mío, estábamos evangelizando. El Señor le dijo a él, dentro de las damas hay 7 damas que son 7 brujas. Estaban entre la frontera de Haití y Santo Domingo. Estaban vestiditas iguales. Su traje blanco, sus cositas blancas, bien bonitas. Y cuando comenzó Dios a mostrar y cuando comenzó Dios a sacudir a aquel pueblo, el Señor le dijo a mi compañero, dile a esas brujas que comiencen a pegarse a la pared. Y cuando comenzó él a amarrar y atar, hermano, 7 personas, mujeres. Esas mujeres no se despegaron de ahí. Se imagina que usted vaya a un sitio y usted se encuentre un endemoniado y que nosotros no tengamos autoridad para atar y desatar, porque Dios nos dio esa autoridad de atar y desatar. ¿Dónde está esa fuerza que a principios teníamos todos nosotros? Estoy incluyendo todos nosotros en la oración. Queremos ver gloria de Dios, queremos ver que Dios haga y deshaga con nuestra familia, pero no estamos sacando tiempo. Escúchame bien, y ahí es que va el mensaje. Ahora es que va a cortar. El Espíritu de Dios me decía, ¿sabes qué, mi siervo? Es que ellos no sacan tiempo para mí, sacan tiempo para sus hijos, sacan tiempo para su trabajo, sacan tiempo para sus amistades, sacan tiempo para de compra, pero para mí no tienen tiempo, me decía el Espíritu de Dios. Ni una hora han podido estar conmigo. Queremos ministerio, pero no queremos orar. Ayer yo le decía al copastor de esta iglesia,
¿A quién tú crees que está llamando Dios para el pastorado? ¿A ti o a tu mujer? Y le vi los ojos que le hicieron así, chiquititos se le pusieron, y casi las lágrimas no se le salieron porque las aguantó dentro de la bolsa, en esta bolsa aquí, pero sí chiquito así. Me dice, pastor, a mí. Y le dije, ese es un reto que Dios te está mandando. ¿Cómo tú vas a cautivar eso? ¿Cómo tú vas a que ese llamado, ese ministerio, ese pastorado, lo que sea, evangelismo, el ministerio de guarda, el ministerio de las demás hermanas evangelísticos, el ministerio de damas, cómo vamos a cautivar? Con la oración. Cuando cuando nosotros comencemos a unirnos como iglesia en la oración, que no olvidemos del problema, vamos a coger el problema y vamos a meterlo en la oración, en esa oración de los lunes o de los martes o de los miércoles, el día que usted escoja para orar. Pero Dios lo que está pidiendo es su tiempo, es su intimidad. Dios lo que quiere, masa catalenza, Dios lo que quiere es bendecirte. Dios quiere escucharte. Dios que está dispuesto Dios está dispuesto a escucharte. Él está dispuesto a quedarse callado. Él está dispuesto a no hacer ningún movimiento ni con los músculos. Él está dispuesto a escucharte. Pídeme qué es lo que necesitas. Pídeme qué es lo que deseas. Qué es lo que tú quieres que yo haga, decía Jesús. La Biblia está llena de historias, sea en la forma que la hayan escrito, en lenguaje actual, en lenguaje hebraico, en lenguaje hebreo o griego. Hay unas historias ahí que ustedes se van desde Génesis, del libro de Génesis, y cogen ese libro de Éxodo, y ustedes ven cómo era el trato de Dios con el hombre. Era personal. Dios bajaba donde la persona hablaba de cara, de tú a tú. Que cuando Moisés subía y bajaba del templo tenía, ¿qué dice la Biblia? ¿Dónde están los paños? Aquí, se me desaparecieron, allá. Tráeme un paño de eso. ¿Qué dice la Biblia? Gloria a Dios. Por causa de la nube, porque allá me con Dios, allá cara a cara. La Biblia dice que en una ocasión Moisés le dijo, yo quiero ver tu gloria. Y dice, no te puedo mostrar toda mi gloria, pero sí te voy a dejar ver mis espaldas. Y solamente por verle las espaldas, la gloria de Dios arropó a Moisés. Si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro, yo sanaré su tierra. Wow. Dios lo que quiere es su tiempo. Cuando yo le pido tiempo a mi esposa, porque ella está haciendo mucho pastelillo o mucho bizcocho, yo de vez en cuando me encareto, pero cuando ella me pide tiempo a mí, porque a lo mejor no le estoy dando el tiempo y se lo estoy dando más a la televisión, y se lo estoy dando más a Jorge, y se lo estoy dando más a Daniel,
y se lo estoy dando más a Lola y a Katrina, Aileen viene y me dice, dame tiempo. Preguntaba yo en la oración el por qué la gente que han llegado a este lugar con ministerio, oiga, con ministerio, hombres y mujeres con ministerio. Y que Dios desde los bancos, gente menospreciada, que menospreciaron en otro lugar. Carmen, menospreciada. Wanda, menospreciada. Ole, menospreciado. Gente con talento, gente con un llamado a la enseñanza, sentado, menospreciado. Porque llegó el más jovencito, llegó el que tiene la Alonso, el viejo que tiene una Reina Valera y le faltan las carpetas, y que cogieron al nene de la Alonso. Comienzan a meter gente que no son escogidos por Dios, sino escogidos por el ojo del hombre. Y por esa razón es que Dios ha cogido esta iglesia y de Munasa, Senda Catay. Por eso es que esta iglesia es bien azotada. Ustedes son buenos líderes. En otros lugares no le han dado esa oportunidad. Entonces, llegan muchos, como llegaron ustedes aquí, muchos de los que están hoy en la rama de los líderes, como que los impresionan que el pastor sea de la forma que soy. Conmigo me dieron la mano, siempre lo he dicho. Alejandro Reyes Jr. para mí fue mi pastor, fue mi padre, fue mi tutor. Fue el hombre que confió en mí. Fue el hombre que me dijo, yo sé lo que Dios sacó de ti. Fue el hombre que me puso las primeras llaves para ir al pueblo de Isabel a pastorear una iglesia que habían caído 5 pastores en el mismo pecado en menos de un año en adulterio. Y confió en mí. Me entregó esa llave, aunque cuando llegué allí, no se vaya muy lejos, las piernas me chocaron porque habían sido 5 hombres de Dios en el mismo pecado en menos de un año en adulterio. Me paro allí en aquella puerta que voy a entrar, el Espíritu de Dios me dice no entre. Observen al altar y comenzó Dios a mostrarme qué es lo que había pasado. En el altar estaba un demonio en cuclillas que había traído un evangelista y ese demonio se había adueñado de ese altar. La oración. Me acuerdo que ese día convoqué asamblea a los ancianos de la iglesia y rompí aquel altar. Había un viejito que tenía una sierra que parecía Indiana Jones cortando madera. Por eso es que esta iglesia es atacada. Aquí llegaron pastores ayer, que yo los recibí con ese amor y de verdad, ustedes me conocen a mí. Pastores que se han puesto a decir por ahí que yo soy de G12.
Ayer cogieron parte aquí. Y uno de ellos se quedó sorprendido porque yo fui y en vez de darle la mano, la abracé. Te bendiga, varón de Dios. Después me llamó para allá atrás y me dijo: pastor, necesito hablar con usted. ¿Qué pasó? ¿En qué podemos ayudarlo? ¿Qué necesita de nuestra iglesia? Fue lo que dije. No, que estaba equivocado de usted, de su persona. A mí me describen por ahí que yo tengo que barba. ¿Alguien me ve alguna barba en la cara? Y si la tuviera, ¿qué? Exacto. Pero que soy G12. Soy G12 porque soy parte de la gente. Y yo dije: no, varón. Yo no soy ni G13, ni G14, ni G12. Yo no soy nada de eso, yo decía. Y después de eso, ¿para dónde vamos a predicar el próximo retiro de pastores? Para la iglesia de ese pastor. Toca a mí traer el mensaje. Dios pelea. Y Dios está peleando por esta iglesia. Hay una hermana que llama a la hermana Wanda y le dice que si fue Dios la que lo puso a él, a Jorge y a ella en la posición de copastorado. Yo le dije que le contestara el por qué ellos están en el copastorado, Wanda y Jorge, porque ella decidió irse. Y posiblemente era gusto mío. Y Dios permite unas cosas para que no fuese y cayese en esa posición. Que muchas veces nosotros nos equivocamos. Y yo soy de las personas que reconozco cuando yo me equivoco. Porque no soy un superhombre. Ni tampoco soy una super oración. Estoy terminando ya. Por esa razón es que aquí en este capítulo nos está mandando a encerrarnos, a hablar con Dios. Nos está mandando a buscar un lugar secreto. Para eso que dicen que eso no puede ser, tú tienes un lugar que es secreto. Este es el capítulo que te dice que tú puedes tener un lugar secreto. Está hablando de tu recámara. El mejor lugar secreto, tu recámara, donde nadie te está escuchando, donde nadie te ve, que tiene la luz apagada o prendida, como lo quieras hacer, pero es que lo vas a hacer a escondida, porque en público Él te va a dar el galardón. La experiencia de tener una oración eficaz es la victoria de cada guerra que nosotros tengamos. Hombres como Moisés, hombres como Elías, que eran hombres comunes, atentos a la pasión y a la tentación, pero una sola cosa en común tenían, y eran hombres de oración. Eso lo escribí yo. Cuando Elías, dice la Biblia, se enfrenta a los 400 profetas de Baal, dice la Escritura que levantó sus manos, miró al cielo y una simple oración. Él no dijo:
Y dice que terminando la oración, muéstrale a este pueblo quién es el Dios de Israel. Bajó la pelota de fuego, consumió el holocausto, lamió el agua y purificó las piedras. En una oración tendremos la victoria. En una oración tendremos la capacidad que Dios tiene para comunicarse contigo. La oración íntima con Él. A su nombre. Dios le bendiga. Hoy me fui, mire, suavecito, que no me siento bien. Me fui suavecito hoy. Esta semana pasada fue. Sí, la semana pasada fui a llevar el zafacón de la basura de